Hola Valentina, ¿cómo estás? Hola Nuria, bien, por fin pudimos conectarnos. Sí, por fin. Y mira, viendo el contexto en el que nos encontramos y con las clases virtuales y teniendo en cuenta que tú eres psicóloga educacional, igual que yo, y que las dos trabajamos en escuela, ¿te parece si hablamos sobre herramientas socioemocionales para educadoras de párvulos? Perfecto, Nuria, la verdad necesito mucho apoyo para poder ayudar a todas las educadoras con las que trabajo y las que puedan vernos. Estupendo. Pues entonces te pregunto, ¿cómo crees que se han sentido las educadoras de párvulos a propósito de la contingencia sanitaria? Mm. Sí, igual es compleja tu pregunta, Nuria, porque en realidad en todas las encuestas, lo que yo he leído, he observado, es que las educadoras se sienten con mucha angustia por esta situación actual de tener que estar enseñando a distancia, mucha inseguridad sobre qué va a pasar en el futuro, iremos a volver a hacer clases presenciales con los más pequeños y en caso de regresar, ¿estarán todas las medidas que resguarden su salud? Son muchas preguntas y además están muy agobiadas con tanta tarea, tantos roles que cumplir dentro del hogar, mucha incertidumbre, además de todas las exigencias que tienen sobre saber y poder evaluar que los niños realmente están aprendiendo en situaciones tan complejas e inmanejables realmente. Y por otro lado, se ha visto que hay mucha inestabilidad emocional en la educadora, están sintiendo mucha ansiedad, mucho estrés, mucha frustración y, y además que piensa que van a ser prontamente sometidas a esta evaluación docente que también las tiene muy preocupadas. Y bueno, con la sensación de que no cuentan con todas las herramientas personales para poder eh, manejar todos estos cambios y este malestar. Y Valentina, ¿desde dónde nacen estas sensaciones cambiantes? Sí, mira, es muy importante que las personas pudiéramos comprender por qué se originan estas sensaciones, ¿ya? Porque esto nos permite ser mucho más compasivos con nosotros mismos, con lo que sentimos y no sentirnos culpables ni temerosos al respecto, ¿ya? Porque nos permite ser mucho más proactivos con lo que a uno le pasa. Porque mira, si tú lo piensas, si uno logra acercarse y conocer qué es lo que me está pasando, esto se me va a volver mucho menos desconocido, menos extraño y por lo tanto mucho más manejable. Y resulta que en este tiempo hemos estado en este dilema de vincularse o no vincularse, cuando en general uno está ansioso, lo que busca es compañía, estar en sintonía con otros, vincularnos. Necesitamos relacionarnos para encontrar seguridad. Sin embargo, durante todo este año no lo hemos podido hacer. Se nos dijo que debíamos mantener el distanciamiento social y no. Lo que realmente deberíamos haber dicho es que debemos mantener el distanciamiento físico. Esto es muy, muy diferente. Una cosa es que me cuide de no estar cerca de otro para no contagiarme y otra es que deje de contactarme con las personas significativas, las que me escuchan, las que me contienen, que me distraen y finalmente termine aislándome. Aunque para algunos les puede estar agradando los momentos de soledad, para otros la verdad que esto ha sido demasiado excesivo, no estaban acostumbrados. Y otra razón que ha afectado al estado emocional de la educadora es que el hecho de trabajar en casa le ha implicado realizar múltiples roles en un mismo espacio-tiempo, sin tener la posibilidad de distraerse o obtener un momento de descanso, con la incomodidad más encima que significa estar enseñando a través de una pantalla, mientras a tu alrededor se encuentran hijos, labores domésticas, millones de tareas por hacer, es casi imposible como poder distraerse. Y en muchos casos, las educadoras pueden estar viviendo con varios miembros de la familia, que en, algunos, que en algunas situaciones estas pueden funcionar como fuentes de alivio, pero sin embargo, en otras personas, en otras familias, estas pueden ser una fuente de estrés, sobre todo cuando la educadora tiene que, además de hacer su trabajo con los niños a través de la pantalla, además estar a cargo de sus propios hijos, de sus padres o algún otro adulto mayor. Entonces, esto les provoca mucho más estrés. Y
Bueno, lo que más también, como mencionaba recién, ha afectado es que enseñar a distancia ha sido complejísimo, ha sido muy impactante, las educadoras tuvieron que adaptarse a esta situación de un día a otro prácticamente, eh, y poder como renovarse en cómo voy a enseñarle a un chico a distancia sin poder jugar, tocarlo y sin tener su retroalimentación, ¿no es cierto? Eh, bueno, la incertidumbre de qué vendrá, los padres seguirán pagando la mensualidad de los niños, eh, se hace bien, bien complejo poder contar con todas las seguridades que una persona necesita para poder funcionar. Pero la ansiedad y el miedo es algo normal sentirlo. Bueno, si bien la ansiedad y el miedo son respuestas adaptativas a las situaciones de peligro, no siempre estas respuestas son proporcionales al evento real y por lo tanto se puede volver en una ansiedad más bien patológica. Y aquí me encanta usar esta metáfora de la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la vacuna, a propósito del COVID, y el veneno? ¿Qué lo hace diferente? Y claro, la respuesta es la dosis, ¿no es cierto? Así como un científico cuando hace una vacuna necesita ponerle anticuerpos para que la persona se prepare frente a un posible riesgo de contraer algún virus, alguna bacteria, tiene que poner una medida justa de anticuerpos, porque si pusiera demasiado anticuerpo a esta vacuna, se volvería en algo tóxico, ¿no? Lo mismo pasa con el estrés. O sea, necesitamos una justa medida, una cantidad de estrés para poder funcionar de manera adaptativa, pero si el estrés se vuelve excesivo, evidentemente la capacidad de respuesta del ser humano eh, no da abasto y la persona empieza a enfermarse. Entonces, unas poquititas gotitas de estrés prepararían a la persona para poder enfrentarse a una nueva situación adversa y en esta nueva situación adversa nuevamente generar otras herramientas para una próxima situación y así volvernos cada vez más resilientes. Y es que mucho de lo que sentimos es una mezcla entre temor real frente a la amenaza y un temor anticipatorio por algo que podría pasar en el futuro, angustiándonos hoy por algo que ni siquiera ha pasado. Y lo que ocurre es que, claro, cognitivamente, racionalmente, diferenciamos entre lo que es real e imaginario, pero emocionalmente no somos capaces. ¿Ya? Por esta razón es que sentimos de igual manera respecto a algo que realmente sucede como algo que imaginamos. Si yo me imagino ahora mordiendo un limón, probablemente voy a comenzar a salivar. Mis glándulas van a empezar a salivar y ni siquiera estoy comiendo un limón. Y lo mismo pasa cuando yo imagino algo terrible que va a ocurrir y mi cuerpo empieza a reaccionar a pesar de que esto es solo mi imaginación. Hasta ahora me has mencionado cómo se sienten las educadoras y las causas de este malestar, que casi hemos normalizado. Por lo tanto, me pregunto, ¿qué significa bienestar emocional? ¿Y cuándo podemos decir que alguien se encuentra emocionalmente bien en su trabajo? Bienestar no significa estar en un estado de felicidad permanente. Es más bien una sensación de compromiso, de que lo que haces tiene sentido para ti, te da la sensación de estar haciendo lo adecuado y que eres una persona que cuenta con las herramientas necesarias para poder enfrentar cualquier desafío que se te presente. Cuando la persona logra esto, tiene la sensación de calma. Existe como un equilibrio entre todo lo que me demanda el entorno y mis propios recursos emocionales para abordarlo. Eso es bienestar. Ya, pero me imagino que esta armonía sobre este equilibrio entre lo que se me pide y lo que se puede hacer no ha sido lo suficientemente estable en este periodo. Lamentablemente no. Es que imagínate, todos sabemos lo que tenemos que hacer, hacer clases, llenar planillas, preparar material, reportar a los jefes, etc.
Sin embargo, esto es totalmente contradictorio con lo que realmente puedo hacer. Se produce como una brecha importante entre lo que debo y puedo hacer. Contar con internet, que resista hacer las clases con varios a la vez, tener el tiempo, la tranquilidad, el espacio suficiente. Al final, lo que nos termina agobiando no es el trabajo en sí mismo, sino la brecha que sentimos entre la falta de sentido a lo que hacemos, sentir que no nos vinculamos con los niños, ¿sabes? Saber que hay muchos que no pueden conectarse y el temor a perder también nuestro trabajo. Esto nos deja como con la sensación de mucha inestabilidad y vulnerabilidad. Y bueno, sin ir más lejos, si todas estas sensaciones desagradables se prolongan mucho en el tiempo y nos sentimos cada vez más estresados, podríamos terminar desarrollando hasta un síndrome de burnout, que es como cuando nos vemos totalmente sobrepasados, agotados emocionalmente y con la sensación de no estar realizándonos personalmente. Por lo tanto, los individuos que trabajamos con personas empezamos a distanciarnos afectivamente, dejamos incluso sentir empatía, compasión. Algunos educadores incluso podrían comenzar a tener conductas de humillación hacia los niños, usando ironía, sarcasmo o devaluaciones, lo que es completamente dañino para el desarrollo de cualquier niño. Sí, es cierto lo que dices, porque uno puede amar lo que hace, tener vocación y ganas, pero el contexto en el que estamos nos lo ha hecho bien difícil. A veces nos hemos sentido sobrepasados. Frente a todas estas adversidades, ¿qué estrategias recomiendas para poder promover el bienestar entre todos nosotros? Creo que lo principal antes de dar estrategias o recetas es que las personas, instituciones educacionales reconozcan la importancia de la dimensión emocional en el trabajo, ya se valore, se promueva cuidar a todo el personal. Debe haber un trabajo de autoconocimiento, tomar conciencia de nuestras propias emociones que puedan surgir en el trabajo. Esto es fundamental. Es decir, preguntarse cosas como, ¿qué estoy sintiendo? ¿Es rabia, miedo, frustración, tedio? ¿O qué es? También preguntas como, este niño en particular me produce mayor cansancio que el resto. ¿Por qué? O frente a qué actividad no me siento capaz de realizarlas, cuáles sí, qué me hace sentir bien, qué no me acomoda. En definitiva, poder advertir algunas situaciones emocionales a las que me puedo encontrar expuesta. ¿Ya? Como dije antes, si el fenómeno se me hace conocido, puedo ser mucho más proactiva en cómo resolverlo. También es importante reconocer qué motivadores me invitan a trabajar, qué deseos impulsan mi vocación, no sé, pues me encanta estar con los niños, me llenan de energía, ver sus sonrisas y recibir sus abrazos impagables, ser testigo de sus avances me impulsa a seguir enseñando. Frases como saber que somos figuras de apego tan significantes me hace sentir importante. Es decir, revisar mis propias expectativas también, poner expectativas reales, acordes a los tiempos en que estamos, a corto plazo, pequeñitos, revisar mis temores, qué fantasías tengo sobre el trabajo a distancia o incluso en relación al retorno presencial, para poder manejarlo. Y ahí una vez que tengo plena conciencia de la importancia de la dimensión emocional para enfrentar mis labores, debo plantearme medidas de autocuidado. Ahí ya es sí o sí tener como estas estrategias, estas como recetas o tips. Y en primer lugar, establecer límite en el horario de trabajo. O sea, yo ingreso a tal hora a mi clase a distancia, hasta la hora de almuerzo y a tal hora termino. Y termino. Se acabó y hago otras cosas que me distraigan. Intentar separar los espacios físicos, los momentos, a pesar de que no podemos tocarnos, mirarnos los ojos, expresar afecto con nuestra mirada, entregar una mirada dulce, limitar el acceso a la información. A veces estamos bombardeados de información sobre el COVID, sobre el estallido, sobre problemas, y eso me produce mayor angustia. Validar también mis propias emociones, si siento miedo, angustia, cansancio, irritabilidad, son respuestas esperables. O sea, está bien no estar bien. No evitar sentir, sino compartirlo con un otro. Eh, También es importante todas las mañanas poder hacerse este escáner emocional y preguntarse cómo estoy hoy. Eh,
sin juzgarse, sin sentirse mal por sentirse como uno se siente. Conectarse con el cuerpo y su ritmo, por ejemplo, hacer pausas activas, respirar, conectarse con el aquí y el ahora, son cosas fundamentales para poder volver a tomar energía y retomar el trabajo. Algunas estrategias que también pueden servir es activar nuestras redes de apoyo. Esto, como yo decía antes, es muy importante vincularnos, saber con quién cuento, apoyarse entre los pares, compartir acciones o estrategias que te han servido con tus colegas, preguntarse entre los compañeros de trabajo cómo están, compartir sus sentimientos, porque esto nos va a dar la sensación de colectividad, de que nos podemos contener entre todos sin juzgarnos. Es realmente hacer un acuerdo de contención mutua y recíproca. A veces a uno le va a tocar sostener a otro y quizás otro día seré yo a quien contenga. Compartir con las personas de trabajo algo que nos ponga de buen humor, un recuerdo, una anécdota, por ejemplo, siempre conectarnos con el lado positivo, tratar de dejar cualquier rumor, chisme de lado, todos los comentarios negativos o críticas, tratar de convertirlas en algo positivo, constructivo. Eh, bueno, la distracción, el ocio, son importantísimos. Como les decía antes, esto de poner límites en el horario de trabajo es primordial porque nos da tiempo para hacer hobbies, deporte, dedicarnos al arte, a la meditación, al mindfulness, eh, realizarse automasajes, por ejemplo, también, mantenerse hidratado, disfrutar lo que comemos, una comida saludable, que no significa no comer o comer poquito, sino comer cosas que nos hagan bien, que nos nutran, que no nos den sensación de pesadez, no comer tan tarde por las noches y respetar nuestras necesidades personales de sueño. O sea, 8 horas de sueño es indispensable y si están teniendo algún problema de dormir, de insomnio, yo recomendaría que visualizaran varios tutoriales que hay en YouTube sobre tips para poder dormir mejor. Y bueno, entre los equipos de trabajo es muy necesario que se evite enviar correo o tareas fuera de los horarios de trabajo. Por eso existe en Gmail, por ejemplo, una opción de programar el envío de correo en horarios que sean correctos. Y bueno, no está más decir siempre saludarse, siempre agradecer, pedir por favor. Son pequeños detalles que marcan una gran diferencia en nuestro modo de relacionarnos y sentirnos bien. Muchas gracias, Valentina, por compartir todas estas reflexiones tan importantes, donde me ha quedado claro que fijar la mirada en nuestras educadoras de párvulo es totalmente necesario para desarrollar un trabajo posterior a nivel socioemocional con nuestros estudiantes. Yo, Nuri, la verdad quería preguntarte qué rol cumplen las educadoras de párvulo en el desarrollo socioemocional de nuestros estudiantes, pero sobre todo ahora en tiempos de pandemia. Pues sí, respecto al rol de las educadoras, resulta interesante remitir a la metáfora de la vacuna que tú misma has utilizado antes, ¿no? En este caso, la vacuna de salud, en este contexto de pandemia, es evidente que está a cargo del personal sanitario. Pero, ¿y la vacuna emocional? Es decir, también vivimos un contexto de crisis a nivel socioemocional. Está siendo un momento difícil, de mucho cambio y de mucha exigencia a la adaptación. En ese caso, la vacuna emocional abogamos porque son los educadores y las educadoras las personas idóneas para trabajarlo con sus estudiantes. Cumplen ese rol ahora mismo en este contexto, un rol de gran relevancia. En ese sentido, ¿qué recomendamos? Pues ir evitando esta dicotomía de pensar que las emociones son positivas o negativas. Las emociones no son positivas y negativas. Las emociones son útiles y nos permiten la supervivencia. Efectivamente, hay emociones más agradables y emociones más desagradables, pero es importante aprender a leerlas, a reconocerlas y a utilizarlas para nuestro desarrollo y bienestar nuestro y de los que tenemos al lado, por supuesto. Ese rol cumplen las educadoras en este contexto. Bueno, y teniendo en cuenta la necesidad actual de trabajar la educación socioemocional, ¿con qué herramientas socioemocionales cuentan las educadoras de párvulo en este contexto de educación remota?
Pues las herramientas socioemocionales con las que cuentan actualmente las educadoras, ¿no?, en este contexto de pandemia, sin duda tienen un elemento común y central, que es la alianza con las familias. Como no puede ser de otra manera, nuestros estudiantes están en sus casas, sus familias son los que les apoyan en este proceso y es con ellos más que nunca con los que tenemos que trabajar de la mano. ¿Qué herramientas serían importantes dentro de esa alianza con las familias? Bueno, lo primero, la rutina. En estos días de mayor encierro, además de mayor aislamiento social, sin duda, quien tiene una rutina tiene un tesoro. Y eso es algo que hay que potenciarlo al máximo y trabajar de manera colaborativa con las familias para lograr establecer estas rutinas con sus hijos. Por otro lado, importantísimo, trabajar sobre la alfabetización emocional. ¿De qué manera? ¿En qué consiste? Bueno, por un lado, la alfabetización emocional nos va a remitir, evidentemente, información sobre cómo percibir ciertas emociones, también muy importante, una vez que las percibo, cómo las comunico y sin duda, al final, todo esto remite en cómo puedo manejar esas emociones. ¿Qué herramientas podríamos utilizar dentro de lo que mencionábamos antes? Trabajar con las familias, potenciar la rutina y abordar este trabajo respecto a alfabetización emocional. Bueno, pues muy sencillo, intentemos utilizar o maximizar las oportunidades que nos brinda el entorno cotidiano, el día a día, las casas de nuestros estudiantes para trabajar sobre la alfabetización emocional. Insisto, siempre en conjunto con las familias. Aquí les ponemos algunas ideas de algunas estrategias, a ver qué les parece. Por un lado, podríamos tener el termómetro emocional. Antes estábamos hablando que dentro de la alfabetización emocional una parte muy importante es percibir las emociones. Bueno, pues la percepción no es solo poder describir qué emoción estoy sintiendo, sino también ser consciente y poder identificar la intensidad de la emoción que estoy viviendo. Para esto, con niños pequeñitos funciona estupendo el termómetro emocional, que mide fundamentalmente la intensidad precisamente. Por otro lado, otra herramienta que podría ser útil, aludiendo sobre todo en el trasfondo a la importancia de considerar la diversidad de estados emocionales en los que nos encontramos, y más nuestros niños. Recordemos la variedad de estados emocionales por los que puede pasar un solo niño a lo largo de un solo día. Bueno, para trabajar este elemento de diversidad de emociones y poder identificarlas, recomendamos, por ejemplo, la herramienta de la paleta de las emociones. Ahí ven, por ejemplo, una paleta. En esa paleta hay distintos colores. Podríamos asociar las emociones a cada uno de los colores. Eso ya es parte de la expresión emocional. Pero, ¿y si les preguntamos a nuestros niños al final del día que hagamos una mezcla de colores con las emociones que han sentido durante el transcurso del día? Quizás tener un poco de rojo si sintieron más rabia, un poco de verde en el momento de calma, amarillo cuando estuvieron muy contentos. Mezclamos todos esos colores y le queda como su mezcla emocional del día. Es una buena herramienta para hacer un balance de lo que ocurrió en el día, tomar conciencia de sus estados emocionales, nombrar las emociones y también ser conscientes de esta diversidad de emociones en las que nos encontramos muchas veces. Tener como su producto final emocional en forma de una mezcla de colores. Y una tercera herramienta para recomendar, trabajar con los padres en alfabetización emocional y dentro, insisto, de un contexto muy cotidiano. Podríamos tener, por ejemplo, la herramienta de los distintos tipos de pasta. Con este elemento tan sencillo, tenemos unas corbatitas, tenemos una caracola y tenemos unos tubitos, podríamos trabajar este aspecto de manejar las emociones. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, cuando nuestro hijo o hija, estudiante, está sintiendo determinada emoción y le vemos alterado por ella, luego podemos reflexionar en conjunto con él o con ella sobre cómo manejó esta emoción y qué efectos le produce con esta metáfora de los tipos de pasta. Corbatita, cuando te dan ganas pues, de arrancarte, de volar, de salir de ese área más emocional. Un caracolito, pues te dan ganas de encerrarte más en ti misma, reflexionar, estar un poquito quizás más aislado. Y quizás el tubito podría hacer mención a cuando tengo este tubo que no me sirve como para susurrar, decir secretos a alguien, es decir, la necesidad que me da esta emoción de comunicarla a otro y la manejo desde esa comunicación y transferencia. Estas serían algunas ideas, por ejemplo, de herramientas muy sencillas para trabajar desarrollo socioemocional con los padres desde las casas en donde se encuentran actualmente nuestros estudiantes en este contexto de pandemia. Valentina. Oye, Nuria, y puesto que trabajas en un colegio en España, tengo entendido que desde el pasado mes de septiembre, si no me equivoco,
los estudiantes españoles ya retornaron a clases, ¿no? Entonces, de cara a prepararnos y a fijar así una mirada a futuro acá en Chile, ¿qué herramientas socioemocionales podríamos trabajar acá a la vuelta a clase? ¿Crees tú que podrías recomendar? Bueno, pues esa es muy buena pregunta porque sin duda nos permite poner la mirada ya en el futuro y tratar de ir previniendo lo que nos viene para el curso que viene. En este caso, desde la experiencia que tenemos en España, que llevamos ya 2 meses y medio con el retorno a clases, ¿cuál sería algún elemento importante a destacar para trabajar herramientas socioemocionales? Pues sin duda el valor del grupo. ¿Por qué? ¿En qué sentido el grupo? Bueno, por un lado es importante tener en cuenta que en Chile habrán pasado un año entero, 2020, prácticamente sin clases. Por lo tanto, la vida social y la interacción entre pares se ha reducido considerablemente. Y en segundo lugar, por lo menos la experiencia que se está teniendo aquí es que se están generando grupos de convivencia estables entre niños. ¿Por qué? Porque si hay un positivo dentro de ese grupo de convivencia estable, así solo tiene que quedar en cuarentena ese grupo y no todo el colegio. ¿Esto qué significa en la práctica? Significa que nuestros niños y niñas se están relacionando exclusivamente con su grupo de convivencia, no con el resto de niños. Por lo tanto, el valor de grupo cobra aún más relevancia por esos dos motivos. ¿Cómo podemos trabajar el valor del grupo dentro de herramientas socioemocionales? Bueno, pues una idea interesante es seguir potenciando el trabajo que ya vienen haciendo nuestras educadoras de párvulos desde hace mucho tiempo en asamblea, este círculo que se suele hacer al inicio o al final del día y donde se potencia la escucha, las intervenciones, la expresión de nuestros niños y niñas en grupo. ¿Qué elementos podríamos utilizar para potenciar el valor de la escucha y el valor de la participación en este contexto de asamblea? Por ejemplo, una herramienta útil es el susurrador. Con un rollo de confort se puede diseñar este elemento como modo de altavoz y los niños lo pueden utilizar cada vez que uno de ellos esté participando. De esta manera queda muy concreto que niño o niña es quien está participando y los demás escuchan. También, si se lo van pasando de uno a otro, se fomenta que la participación sea de todos y de todas. También, otros elementos interesantes para trabajar en grupo, desarrollo socioemocional. Hacemos la propuesta, por ejemplo, de la dinámica cuchara-tenedor. Esta dinámica lo que permite a nuestros niños es valorar cómo sus emociones influyen también en el resto. La cuchara simbolizaría este instrumento para recoger, para contener, para mantener. Es decir, si nuestros niños ese día se sienten quizás con emociones más favorables para relacionarse con otros, son más cuchara, tienen la capacidad de contener y mantener a otros compañeros y compañeras. En cambio, se puede trabajar que hay días en que los niños y niñas vienen más enfadados o más tristes y ese día quizás han interactuado con otros más a modo tenedor, es decir, pinchando al otro y de alguna manera dificultando o obstaculizando la relación. Esa sería una pequeña dinámica donde trabajamos desarrollo socioemocional en relación con otros. Otra dinámica, por ejemplo, interesante es la dinámica de papel táctil de las emociones. ¿A qué se refiere? Bueno, en esta dinámica intentamos trabajar que la comunicación y representación de las emociones es variada. Es decir, a veces encontramos dificultades en algunos de nuestros niños para expresar de manera verbal sus emociones, sus sentimientos, etc. Ofreciendo esta herramienta que es más táctil, estamos de alguna manera diversificando la forma en la que pueden representar las emociones y comunicarlas. Por ejemplo, si les preguntamos cómo te sientes y cómo influye cómo te sientes en otros pares. Por ejemplo, nos podrían decir como la goma eva, algunos días en que están más planos, estables a nivel emocional, pero así, llanitos en la relación con otros. Podrían aludir a que se sienten más fieltro en la relación con otros, algún día que llegan más enfadados, más irritados y por lo tanto están como más rugosos a la hora de relacionarse con otros. En cambio, en contraste, tendríamos las plumas, el día en que llegan alegres, joviales, con ganas de relacionarse y se presentan en la relación con otros de una manera más suave, más alegre, colorida, variada. Y por último, por ejemplo, tendríamos la metáfora de las piedras. Algún día en que lleguen más para adentro, más difícil en la comunicación, más duros de acceder, podríamos decir que ese día están más piedra en su relación con otros.
Bueno, pues esta es otra manera de trabajar de manera diversa la expresión emocional y reflexionar sobre cómo nuestro estado emocional influye en el grupo y en la relación con pares. Por último, ¿qué podemos implementar dentro también de la sala de clases? Sin duda, recomendamos potenciar el rincón de las emociones y que sea de manera permanente su trabajo durante el próximo año escolar. En este rincón de las emociones se podría incluir todas las herramientas que hemos nombrado anteriormente y también algunas, por ejemplo, que facilite a nuestros niños y niñas hacer ejercicios de respiración. Pues muy sencillo, les podemos pedir que traigan alguna planta de su casa que tenga un olor agradable, por ejemplo una albahaca o plantas olorosas del campo que hayan encontrado, etcétera, y podemos tenerlas en clase cuando un niño está más intranquilo, etcétera, podría ir al rincón de las emociones y para calmarse respira las plantas, huele el olor y va así ejercitando la respiración como vía para calmarse y manejar sus emociones. También en este sentido tenemos la dinámica de la torta. Se puede diseñar una torta de papel donde las velas tienen arriba plumas, por ejemplo, de color naranja o rojo, como si fuesen fuego. Le podemos decir a nuestros niños que vayan a soplar las velas si es que se encuentran un tanto alterados. Soplan las velas, mueven esas plumas de color rojo o naranja y también están haciendo ejercicios de respiración y practicando en estas técnicas. Todo eso encaja muy bien dentro de un rincón de las emociones y de alguna manera estamos dando a entender a nuestros niños de manera bien concreta y tangible que el trabajo socioemocional tiene su rincón en clase, tiene su espacio y va a ser de vital importancia durante nuestro próximo año y retorno a clases. Bueno, Nuria, y a partir de todo lo que hemos hablado, ¿cómo vamos a enfrentar todos estos desafíos? ¿Con qué herramientas socioemocionales? Buena pregunta. Sin duda, en estos momentos difíciles y de crisis, pues lo más importante será fijarnos objetivos realistas. También observar lo que estamos haciendo, cómo y por qué. Y, por supuesto, ser autocompasivas con nosotras. No es un momento fácil. Lo mismo aplica para nuestros estudiantes. Ser compasivos con ellos y preguntarles directamente cómo se encuentran. Sin duda, es un momento difícil, pero también supone una buena oportunidad para reencantarnos con nuestra profesión y valorar el sentido pedagógico de trabajar las emociones. Sí, totalmente de acuerdo, Nuria. Y Valentina, una última pregunta antes que te vayas. En base a lo que hemos conversado y a las emociones que puede haber producido esta conversación, ¿cómo manejarías esas emociones en relación con otras personas? ¿Como una corbatita que va volando y viajando con este conocimiento? ¿Como un caracolito que necesita más reflexionarlo consigo misma? ¿O como un tubito que podría irlo compartiendo y difundiendo con otras personas? No, definitivamente el tubito para poder compartir todas estas conversaciones enriquecedoras con las personas que puedan utilizar estas herramientas y hacer el trabajo y el día a día un poquito más agradable, más aliviador. Pues estupendo. Entonces nos estamos viendo y encantada de haber conversado. Igualmente, Nuria, espero que tengamos otra oportunidad. Cuídate, que estés bien. Chao. Chao.